El Instituto de Francia ha premiado a un equipo de científicos peruanos por el tema de la cisticercosis. Vamos a conversar con el doctor Hugo García, que lidera un equipo conformado por científicos de alto prestigio. ¿Cuáles son los síntomas de la cisticercosis que trae a los enfermos a este lugar? Dolores de cabeza crónicos, convulsiones, epilepsia. En países como el Perú, la cisticercosis es una causa importantísima de epilepsia. Casi 30 a 40% de todos nuestros casos se deben a este parásito en el cerebro. ¿Y cómo uno se contamina? Por contaminación fecal oral. Alguien come carne de cerdo contaminada, lo que la gente conoce como chancho con triquina, y se forma un gusano en el intestino de esa persona. Y con las heces de esa persona todos los días están saliendo huevecitos pequeños que son microscópicos y que cuando se los ingiere se pueden convertir en un quiste en cualquier parte del cuerpo, en el cerebro o en el ojo. El cerebro epiléptico, ¿por qué es epiléptico? Las células que procesan información, las neuronas, se manejan con descargas eléctricas. Y eso es muy controlado. Cuando hay un insulto o una lesión, esas neuronas emiten descargas fuera de control que son crisis epilépticas y que son de muy diversos tipos. La gente cree que solamente las convulsiones son epilepsia. Hay epilepsias que son visión de luces seguidas de dolor de cabeza. Hay epilepsias que son adormecimiento de una parte del cuerpo, movimiento de una sola mano, etcétera, etcétera. Y esas neuronas están alteradas. Eso se maneja con un tratamiento para que no haya convulsiones ni epilepsia. Hay que eliminar el parásito, ¿cómo? Ese es otro tratamiento. Para matar el parásito en el cerebro existen regímenes de pastillas que se tienen que dar con el paciente hospitalizado. Y eso sí es un mensaje que me gustaría transmitir. Durante el tratamiento antiparasitario, el cerebro se inflama. Eso puede ocasionar más síntomas neurológicos y eso debe hacerse dentro de una institución hospitalaria, no se debe hacer ambulatoriamente. O sea que el parásito un poco invade el cerebro. El parásito es una bolsita de agua muy pequeña que vive en cada uno de esos huequitos y que es como una uva pequeña con la cabeza de un gusano. Esto no se lo va a comer nadie, pero en la carne del cerdo se lo come a alguien, lo digiere y se forma una tenia en su intestino. Y la tenia puede ser muy grande. La tenia puede llegar a tener tranquilamente 4 o 5 metros. ¿Qué porcentaje de la población del campo, de la sierra sobre todo, tiene este parásito ya dentro del cuerpo? Aparentemente la infección es muy común. Cuando se hacen estudios de tomografía cerebral en comunidades, tanto como 10 o 15% de todos pueden tener una cicatriz y nunca han tenido aparentemente molestias. Pero si uno busca en la gente que tiene síntomas neurológicos, es como una tercera parte. Ahora, el vector es el chancho. El intermediario, sí. El intermediario, ¿cómo hacer con este intermediario y evitar que nosotros seamos las víctimas finales? Si pudiéramos evitar que el cerdo tenga acceso a deposiciones humanas, o sea, en claro, que el cerdo no coma caca, no habría cisticercosis. Pero el cerdo no se cría encerrado porque hay que darle de comer. Cuando se lo suelta no cuesta criarlo. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que no haya gente que haga sus deposiciones al aire libre y los cerdos no tengan acceso. Eso implica desarrollo, educación, desagüe y saneamiento. Ustedes han eliminado la cisticercosis en Tumbes. Aparentemente sí. En una primera evaluación, luego de un año de trabajo en toda la región, ya no había transmisión en zonas rurales. Ahora, ustedes han trabajado mucho en Tumbes, sin embargo, supongo que el Perú está lleno de este problema. En la región Lima, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, estamos, ¿no? Lima es una ciudad de migrantes y toda la sierra del Perú, desde Cajamarca, Chachapoyas hasta Puno, hay una gran transmisión de cisticercosis. En el mundo, ¿qué centros tratan este tema con la seriedad que corresponde? Hay bastantes grupos importantes, pero dejando un poco la modestia de lado, el grupo nuestro es probablemente uno de los más fuertes del mundo, si no el más fuerte, basado en este grupo multidisciplinario y muchas colaboraciones con otros centros.
Ya mirando un poco al futuro, ¿hacia dónde van ustedes? ¿Cuáles son los planes? El que pide al cielo y pide poco, es loco. Idealmente deberíamos empezar una eliminación de la transmisión de cisticercosis que parta de Tumbes, se amplíe, ya le va a corresponder al gobierno ampliarla, eliminar la cisticercosis, y si eso camina bien, es un modelo que sería replicado en otros países y que eventualmente podría resultar en la desaparición de la cisticercosis del mundo. Muy bien, tenemos entonces una enfermedad, la cisticercosis, que tiene unos aspectos bastante variados desde la higiene, la educación, la pobreza, la investigación, y todo esto es tratado en el Instituto de Enfermedades Neurológicas en un grupo liderado por el doctor Hugo García. El cuerpo humano está amenazado por virus, bacterias, parásitos, pero para ello tiene un sistema de defensa, el sistema inmunológico. Estamos en el laboratorio de inmunología y vamos a conversar sobre este tema con el doctor Nicolás Barros. ¿Cómo el cuerpo humano se defiende, por ejemplo, con la leishmaniasis? Bueno, el caso del sistema inmunológico funciona en dos tandas. Tiene una primera fase, que es una fase en la cual, digamos, reacciona contra cualquier elemento externo que trate de atacar el cuerpo. En este caso, digamos, las células del sistema inmunológico que viven dentro de la piel reaccionan en contra de la leishmania y rápidamente la identifican y la tratan de eliminar. Estos, digamos, macrófagos que se llaman, viajan rápidamente a los ganglios linfáticos, que son como los primeros cuarteles de defensa del sistema inmunológico, y presentan los pedazos que han podido lograr capturar de este parásito hacia el, digamos, sistema inmunológico más avanzado. Arman una estrategia. Una estrategia, efectivamente. Empiezan a comunicarse con el sistema inmunológico adaptativo, que es lo más evolucionado que tenemos dentro de nuestro sistema de defensa. Logra identificarlo y monta una nueva respuesta inmunológica mucho más potente, y en este caso ya es específica solamente contra este parásito. Entonces, rápidamente estas células ya del cuartel se empiezan a multiplicar y solicitan refuerzos, bastante semejante a un sistema de ejército. Dentro del cuartel empiezan a proliferar y son enviados hacia el lugar de la lesión, que es, digamos, por así decir, la zona de combate. ¿Okay? Entonces, en esta zona de combate, el sistema inmunológico logra identificar al parásito e intenta eliminarlo. Sin embargo, evidentemente, el parásito tampoco quiere ser eliminado. Entonces, también tiene mecanismos para tratar de evadir este sistema. ¿Y finalmente invade el cuerpo? En el caso de la leishmaniasis americana, que es la que nosotros tenemos acá en el Perú, la más, digamos, prevalente, la que más tenemos en esta región, es la leishmaniasis cutánea localizada, donde solamente se forma una úlcera que nosotros conocemos como UTA. Entonces, el parásito en este caso es bien controlado por el sistema inmunológico y lo mantiene al margen. ¿Okay? Pero el parásito sí logra persistir en el sitio. Entonces, hay algunos mecanismos en el cual el parásito escapa, ¿no? Y una de esas formas es convertirse en una especie, una variante muy pequeñita, y meterse dentro de las células del sistema inmunológico, los macrófagos, y ahí vivir por mucho tiempo. Un caballo de Troya. Un caballo de Troya, efectivamente, porque al final lo que hace es llama a otros macrófagos para infectarlos. Entonces, al final se mantiene dentro del cuerpo de esa manera, llamando a más, entonces la úlcera siempre se queda. Hoy en día, la leishmaniasis, al igual que todas las enfermedades, es una gran caja negra donde se desconocen los mecanismos, de qué manera se puede controlar, etc. Lo que ocurre en el caso de la leishmaniasis y de algunas otras enfermedades, por ejemplo, hemos mencionado la enfermedad de Carrión, es que son llamadas las enfermedades olvidadas, las enfermedades huérfanas. ¿Por qué? Porque las estructuras que financian las investigaciones
obviamente abordan temas que le interesan a las sociedades que generan esa riqueza. El Perú tiene que estar consciente que debe invertir en sus enfermedades. El Estado peruano o las empresas farmacéuticas peruanas que quieran prosperar y hacer algo por este país tienen que invertir en investigación en enfermedades como la enfermedad de Carrión, como la leishmaniasis, como ciertas micosis que son exclusivas de la zona andina, ¿no? El Perú, por sus características geográficas, climatológicas y de pobreza, se ha convertido en un lugar favorito de residencia de bacterias, virus, parásitos e insectos. Al mismo tiempo, es el centro de interés mundial para la investigación de las enfermedades. Las autoridades están en la obligación de asignar recursos para la investigación científica y la erradicación de estas enfermedades que afectan el desarrollo humano pleno del país.